Hola, buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren, quienes nos escuchan. Es un placer. Tengo muchas ganas de empezar a hablar de Beyond the Beat. Quien no conocen el BID, Business in District Improvement District, es un partenariado para mejorar el potencial de las zonas de las ciudades. Mis colegas han trabajado en distintas zonas del mundo. Quizás les pediría que empiecen por presentarse, por favor. Cuéntanos por qué hacen lo que hacen, por qué estamos aquí. Go along the line. Thanks, Anupam, and great to be here. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y hablar de mi experiencia. Yo soy la fundadora de Place Bureau. Y a mí siempre me fascina cómo establecer mejores relaciones con los lugares. Y hablamos de herramientas que hablan de contar relatos, de narrativas. Yo vengo del diseño de destinos, de museos, hacer siempre business master plans, siempre contar cuál es el relato, pensar en ello y cómo luego eso lo vas entretejiendo con una serie de momentos que nos ayudan a tener luego recuerdos y sobre todo a que tengan significado, porque hacer lugares significa dotarlos de significado. Lo importante es que luego esto lo expandes al espacio público, que es un área en el que trabajamos, y así se convierte en una zona de experiencia para mucha gente. Es decir, mucho de nuestro trabajo de ahora consiste en que distintas personas se reúnen, los distintos agentes, los miembros de la comunidad, etcétera, que se reúnan para imaginar las futuras experiencias que quieren vivir, qué es lo que creen que va a enriquecer sus vidas. Así que solemos trabajar con lo que piensan la gente, esas cosas intangibles, narrativas, experiencias, e intentamos generar una visión y desarrollarlo hacia conceptos que generan lugares. Y creo que Steven y Kate luego también abordarán esto. Hola, buenos días. Es un placer estar en esta ciudad tan fantástica como Bilbao. Me llamo Kate y soy directora en Primera. Nos definimos como una consultoría de gente y lugares. Nuestra base está en Londres, pero trabajamos en todo el mundo. Trabajamos en una serie de lugares y ámbitos distintos, pero sobre todo estamos especializados en lo que llamamos Investment Partnership, partenariados de inversión. Y también trabajamos en los BIDs en Londres. Perdonad, que es que se me traba la lengua, dice la oradora. Es la manera de poder un poco galvanizar a las comunidades y, si es posible, generar mayores ingresos. Pero es fundamental algo. Lo más importante, de hecho, en el trabajo que hacemos y el que hemos hecho durante la carrera es entender lo crucial que es la conexión emocional, es decir, que todas las partes implicadas realmente lo hagan suyo, participen. Puede haber distintos barrios, distintas zonas, pero siempre suele haber algo que puede unir a todo el mundo. Muchas veces se trata de la calidad de la experiencia cuando uno está en un lugar y eso es algo muy humano. Y eso a mí me ha llevado en distintos lugares. He trabajado en infraestructuras grandes como autopistas en King Cross, en Pancras, en Londres, y ahora estamos trabajando en el distritos que mejoran el centro de Londres. Y en todas estas experiencias siempre un poco la salsa es la experiencia de las comunidades, es decir, cómo lo sienten, cómo lo viven. Me parece que trabajar con el modelo BID es algo muy gratificante porque realmente puedes esas aspiraciones, esas acciones, eso que quieren en las comunidades, lo puedes plasmar. Muchísimas gracias. Luego desarrollaremos eso un poquito más. Steven, muchas gracias. Es un placer fantástico estar aquí. Tenía muchas ganas de estar en esta conversación. Hemos estado hablando también entre nosotros estos días. Soy británico, pero he vivido en Dinamarca en los últimos 40 años. Yo soy arquitecto, me formé en el Reino Unido, luego me trasladé a Dinamarca, he estado trabajando en el ámbito privado durante 10 años. Era el jefe de un estudio en Ålhus, la segunda ciudad de Dinamarca, Aarhus. Esta ciudad tiene una población que era la gente más feliz del mundo. Es la gente más feliz en este mundo. ¿A qué no lo sabíais? En esta población de Ámsterdam. Miren a mí, de Dinamarca. Mírenme a mí. Aquí estoy sonriendo
Siempre se nos llama la ciudad que sonríe. Yo he trabajado también en el ámbito público, he trabajado para el ayuntamiento y cada vez los retos a los que nos enfrentamos de hacer que las personas vuelvan a los centros de las ciudades, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Hemos desarrollado una serie de técnicas que es un poco como el marco para reflexionar un poco el diseño estratégico, sobre todo en las fases iniciales de los proyectos, donde quizás puedes hacer unos prototipos e imaginar el futuro. Y estudias cómo hacer un análisis de la generación de espacios, hacer el mapping. Intentamos imaginar el futuro. Y creo que el marco real, también en el caso de los BIDs, es hacer que la gente se reúna. ¿Cómo lo haces, no? Que la gente esté cómodo en su propio entorno. Muchas gracias. Fantásticas ideas. Gracias por decirnos de dónde venir, recordárnoslo. Este es un lugar feliz, Bilbao. Hemos aprendido mucho sobre la transformación de la ciudad, el símbolo de la transformación, el Guggenheim, el director, nos comentó que fue un experimento desde el interior, no como otras ciudades que lo que hicieron es atraer a inversión o unas Olimpiadas, sino que realmente ellos desde dentro pensaron cómo darle la vuelta a la ciudad. Y creo que quizás este es un buen elemento para empezar nuestra conversación, para ver realmente cómo se puede hacer que se produzca realmente una transformación, por ser de contar un nuevo relato, cómo haces que la gente crea y se apropie ese relato y cómo lo comunicas al resto del mundo. Realmente, quizás hay que dedicar tiempo a reflexionar cuál debería ser la visión de un espacio, ¿no? Quizás eso es lo que no estamos tocando. Kate, tú has creado una startup, estás generando, por lo tanto, una visión para un lugar que es realmente muy antiguo, la ciudad de Londres. ¿Nos cuentas un poco tus experiencias en los 2 últimos años? Sí, muchas gracias, Anupan. Sí, estoy trabajando sobre la zona este. Hay 2 clústeres de edificios. Habéis oído hablar, sin lugar a dudas, del Gherkin, del Walkie Talkie, todos esos edificios que lo que hicieron era como intentar mejorar esta zona. La convirtieron en una zona comercial de 11.000 millones de libras al año. Somos la zona más ocupada del Reino Unido por el tipo de los negocios que tenemos, que en este momento producen 3,5 mil millones de libras y se están invirtiendo mucho en estos distritos. Son lugares que llevan 200 años, 2.000 años en construcción. Londres es antiguo, pero eso ha supuesto un gran cambio. Hay otros 11 nuevos edificios que están ya planificados para ser construidos. 1,2 millones adicionales de espacio de oficinas para los próximos 10 años. Un 80% se va a hacer en la zona este, ¿no? Esta zona donde hay ahora altos edificios. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que ahora llamamos esta milla cuadrada de Square Mile. Y esto lo que nos está permitiendo es ver las oportunidades que este tipo de crecimiento ofrece, pero también darnos cuenta de algunos de los retos. Por ejemplo, estamos trabajando con esta combinación entre unos edificios nuevos preciosos y otro espacio de oficinas que está quedando abandonado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una transición? Pasar a usos mixtos, más hoteles, más comercio. También hay un reto en cuanto al impacto a nivel climático, sea por la naturaleza física de esos edificios que lo que hacen generan sombra, generan túneles de viento. Si alguien ha estado por ahí, a veces vas por una de estas calles y realmente sales volando como si hubiera un ventilador. Entonces,
Trabajamos también con el sector público y conjuntamente intentamos ver cómo una serie de personas que estamos trabajando en esta zona del mundo, cómo podemos intentar realmente apalancar las distintas oportunidades que surgen entre el crecimiento, la construcción, etcétera. Hemos publicado ya la primera visión global y la visión es un elemento precisamente fundamental. No solamente hay que crear una visión que luego se queda ahí en una balda, como otros documentos sobre este tema. Sí, vale, otro estudio sobre visiones, lo dejamos ahí. Lo que intentamos hacer es establecer una serie de principios y de ideas, una serie de oportunidades que realmente están enraizados en la colaboración, en la implicación de la comunidad. Y ahora estamos pensando, vamos a ver ahora cómo podemos empezar a poner todo esto a prueba, a ver si funciona, para poder luego pasar a la práctica. Y quiero darles un rápido ejemplo de un proceso similar que está ocurriendo en otros lugares de Londres. En el North Bank, es en la zona cerca de Aldgate, no sé si conocéis esa zona de Londres. Era una zona realmente muy congestionada, estaba muy contaminada, tenía un sistema viario también muy congestionado. Entonces se habló desde hace 30 años de cómo quitar parte de esas infraestructuras y se decía, no, nunca se va a hacer. Pero BEAD puso esto como en el eje de su visión. Inmediatamente se empezaron a hacer test, modelos. Se hizo un caso de negocio y se invirtieron 12 millones de financiación pública y ahora este espacio está abierto. No sé si habéis estado, la transformación es increíble. Entonces es importante esta idea de una visión y de hacer que las partes implicadas todos vayan en la misma línea. Creo que es fundamental. Sí, parece que estáis creando como una visión en movimiento, ¿no? Para generar una dinámica. ¿Puedo hacerte una pregunta? Creo que el COVID tuvo mucha repercusión en la ciudad. ¿Eso es uno de los efectos? ¿La gente se quiere quedar más en casa? ¿Trabajar más desde casa? ¿Por qué estáis construyendo tantos metros cuadrados? Es una pregunta fantástica, Stephen. Bueno, cuando se produjo el COVID, todo el mundo decía, eso es el fin de las ciudades, de las oficinas. Yo creo que no, para nada. La gente trabaja de distintas maneras. Vemos una tendencia al alza otra vez. Más o menos la gente vuelve a trabajar a Londres como 2,7 días a la semana. ¿Eso cuántas horas son? Bueno, en la City de Londres las horas son largas, ¿eh? Todavía hacen falta oficinas. La gente todavía necesita esos grandes espacios de oficina para los días que van. Lo que estamos viendo es que la gente ahora quiere más calidad. Las oficinas tienen que ser de mayor calidad. Y los de menor calidad son los que estamos diciendo que están quedando como redundantes. Antes del COVID ocurrió algo. La City London Corporation organizó una cosa que se llamaba Destino Londres y reconocían que había que diversificar el lugar. Esto empezó ya antes del COVID. Ahora, evidentemente, se pone más el foco en ello después del COVID. Lo que se ve ahora es que se está produciendo un gran cambio en la ciudad. Es un lugar para trabajar. Va a ser también ese distrito central de negocios, pero creo que va a haber también ser un lugar como más acogedor, más dinámico, más animado para que distintas personas vengan a este espacio. Y eso implica nuevas oportunidades de negocio. Estamos viendo otros operadores comerciales, usos culturales que se están ahora implantando aquí en este distrito de la City. El COVID ha cambiado las cosas, pero siempre vamos a necesitar estos grandes espacios de oficina cerca de donde se acumulan los beneficios, pero al final vas a acabar con unos espacios mejores. Rosana, ¿puedes un poco compartir el tema del lenguaje? Porque hablas de espacios de oficinas, la vuelta al trabajo. ¿Tú cómo lo ves en los lugares donde estás trabajando?
¿Nos puedes también decir algo que sea provocador? Sí, está claro que aquí es el equilibrio entre la productividad y el ocio. Para mí lo que es fascinante es que durante el COVID nada cambió físicamente las ciudades. Fue un cambio de actitud solamente y ser capaces de entender ese cambio de actitud es muy importante y anticiparse a ello. Yo creo que para mí eso es lo fundamental. Y creo que para mí, como diseñadores de experiencias, creo que el primer encargo que recibimos fue de quien lleva uno de los clubs más importantes de Londres y dijo, yo tengo este proyecto aquí de un promotor y quieren una narrativa que esté aquí con sentido. Yo no sé qué decir. Yo sé cómo pensar en las personas y pensar en las emociones. Y entonces, en ese momento lo que fue importante para nosotros es que fuimos ahí a trabajar con Simon y con su equipo de parte del sector público y también con un promotor privado. Y fuimos capaces de realmente abrazar ese espacio, ¿no? La experiencia de estar ahí, porque a veces tú tienes una visión que la haces como aquí, en una sala como esta, o en una caja blanca, pero no, lo tienes que sentir ese futuro para que la gente realmente se pregunte, ¿nos gusta o no? ¿Podemos crear ese ambiente o no? Así que fuimos capaces en ese momento de ir ahí a ese lugar. Está cerca del aeropuerto de la ciudad. También tiene dentro del parque una zona de agua muy grande que era privatizada hace mucho. Y lo que significaba es que precisamente la curiosidad empezó a despertarse entre las personas porque era algo que antes era privado. La gente decía, ¿qué hay ahí, no? Entonces son estos sitios que han sido dejados un poco al margen. Y entonces, durante 3 días organizamos ejercicios de que vinieran cientos de personas para que se imaginaran cómo podría ser el futuro y ver y qué ocurre, ¿no? Cómo suenan los aviones cuando pasan por aquí, puedo tocar el agua, etcétera. Y una de las cosas más potentes para mí es que, por ejemplo, viniera alguien, pues sea un equipo de Swindon Crew, que son un grupo de nadadores. Y entonces nos ayudaban a entender cómo había que reconectar con el agua en Londres. Es un tema de ocio. Entonces ahora ya tenemos una financiación importante y hemos asegurado el edificio, el proyecto, pero es muy importante entender cómo trabajar un lugar de trabajo que también además añade el valor de que estás en una zona de ocio junto al agua. Es decir, los adultos, como decíamos antes, nos gusta jugar, queremos cosas que nos hagan disfrutar. Sí, como dice Kate, el año pasado organizamos el patio urbano, Urban Playground, una zona de recreo urbana. Y como decimos, para hacer reuniones al aire libre, era también una zona para los niños para ir a jugar. Y organizamos, ¿no?, estas ideas de niños, familias que volvieran a un lugar que antes lo veían como que no era para ellos. Y tuvo muchísimo éxito. Y ahora estamos incorporando el jugar, el play. Hablamos de lugares donde uno pueda disfrutar, jugar. No hablamos ya de patios de recreo. Puede ser una escultura, por ejemplo, con la que se relacionen los trabajadores, donde los niños vengan a jugar el fin de semana. Y eso es un gran cambio. Queremos que más cosas así ocurran. Steven, ¿puedes un poco compartir qué trabajo estás haciendo en Art House? Sí, es muy interesante lo que estáis comentando aquí. Somos la segunda ciudad más grande de Dinamarca, 170.000 personas. Somos como el hermano travieso pequeño comparado con Copenhague. Había una zona que antes era para contenedores, para barcos, pero que se está quedando un poco como demasiado muerta porque no podían entrar ahí los barcos ya. Entonces esta zona como un poco adormilada de Artus, ahí organizamos un concurso. Pero cuando uno tiene una zona muy grande donde nadie está ocurriendo, ¿qué haces hasta que algo puede ocurrir?
Así que estas instalaciones temporales, estas actividades, los promotores nos decían, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, primero vamos a ponerle una cara amable. Y empezamos a hacer un festival como con chiringuitos de playa. 50.000 estudiantes empezaron a acudir, hicieron zonas para jugar a vóley y todo eso lo transformó. O sea, fue todo una rotación muy interesante, ¿no?, de usos. Y fuimos cambiándolo de lugar durante 4 ocasiones mientras estaba construyendo. Y el último proyecto que se construyó consistía en que queríamos más vida en la zona. Donde estaba ahí la zona que era la joya de la corona en el puerto, queríamos hacer algo más y teníamos que imaginar qué es lo que podíamos crear. Y si hacemos que, por ejemplo, este edificio que ahora estamos reconstruyendo se convirtiera como una especie de fénix y se hiciera al lado como una especie de paseo. Y entonces se organizó como una zona temporal de negocios, tuvo mucho éxito. Utilizamos contenedores para construirlo. No sé, fue como una cosa muy temporal y era como si fuera el estudio de grabación de un western. Era a base de contenedores. Entonces pasamos de este enfoque de un uso accidental, pero hacía que la gente empezó a gustarles esta especie como de cosas con ese barniz temporal no perfecto, en vez de todos esos edificios relucientes nuevos, más asépticos. Y entonces empezamos a alentar a la gente que habían hecho los contenedores a que modificaran su diseño. Y entonces había pequeños pabellones que estaban hechos de distintos materiales, desde corcho, desde madera, cristal. Y es una zona muy bonita. Y creo que el gran reto cuando hacemos estos proyectos es el tema de la escala. Rosana y yo hemos estado hablando de esto. Creo que es uno de los grandes retos cuando hablamos del diseño urbano, ¿no?, la escala de las cosas. Por ejemplo, otro proyecto en el centro de Aarhus, cerca de la catedral, era una zona donde sobre todo había coches, se ha transformado, se le ha puesto como si fuera un pavimento antiguo, no un empedrado como tipo romano, para que parezca más antiguo. Y todos los años hay un festival en Aarhus. Y el director dijo, ¿y qué pasa si lo convertimos en un bosque durante 10 días? ¿Qué ocurriría? O sea, easy. Y fue fantástico porque para mí lo más genial es que todos los políticos se sentaron a hablar de ello en el ayuntamiento, en sus reuniones. Y a la gente le encantaba. Venían a jugar los niños de las guarderías, no había ya coches. Se traía a los niños de las guarderías a jugar allí durante 10 días. Y esto cambiaba totalmente, ¿no?, el estado mental. Empezó a decir la gente, ¿por qué no hay más verde en la ciudad? Entonces empezaron a plantar árboles en esta plaza de manera temporal. Y entonces la gente va a decir, ¿y si lo dejamos durante varios años? ¿Y esto qué repercusión va a tener? Y está claro que el tema de los coches era como el gran diablo aquí, ¿dónde los metemos? Pero son acciones temporales que pueden ayudar a poner en marcha una nueva política, una nueva manera de ver las cosas. Por ejemplo, vamos a quitar durante un periodo de tiempo los vehículos de aquí. Se puede trabajar de manera estratégica con ello, pero hay que hacerlo con un diseño que sea de muy alta calidad. O sea, como que tú lo haces, es temporal, que parezca que va a estar ahí para quedarse. Hemos trabajado con especialistas de paisajismo que eran muy buenos, con nombres internacionales que transformaron totalmente este espacio. Y todavía estamos trabajando en nuevos proyectos con este mismo enfoque, que es el easy, y lo probamos. Que puede ser algo que sea disruptivo,
pero es también catalítico. Bueno, Bilbao es una ciudad fantástica a nivel de transformación. Y estamos hablando de distintas escalas, de lugares que quizás la gente ni ha visitado. ¿Puedo decir una cosa? No. Kate o Rosana. A mí lo que me fascina en tu trabajo, Kate, dice Rosana, es que habéis conseguido esas inversiones. Y como tú dices, que la gente empezara a hablar, Stephen, de esto, ¿no? Para mí me parece es que hay mucho miedo a la hora de trabajar en espacios públicos, ¿no? Y si pensamos en cómo establecer mejores relaciones con las personas, tenerles miedo es un mal punto de partida. Y luego, Charles, me encantaría decir tú algo al respecto, porque tú dices hay lugares a los que hay que decir que sí y otros que no. Entonces, a mí esto me parece que está a la base de todo esto. Me parece que esta idea de asumir micro riesgos, ¿no? Es como cuando estás con tu terapeuta. Crear confianza es asumir micro riesgos. Y eso es lo que habéis hecho. Y eso es lo que habéis hecho vosotros. O sea, que me parece que es muy importante, estés donde estés en el mundo. La manera de establecer relaciones creo que es igual en todo el mundo. Y eso nos ayuda mucho porque tratamos con gente muy distinta. Sí, Kate dice que tiene esta visión. Al principio es la primera fase. Porque todos queremos trabajar como estando en armonía. Es decir, saber qué queremos, estar todos en línea. En las ciudades, todo el mundo quiere ahora convertir la ciudad en una ciudad de destino, diversificarla. No es que hay ese consenso en cuanto a la idea, lo que queremos, tiene esa como macro pintura, entonces ahí empezamos a tomar micro riesgos, ¿no? Que te va a ayudar a avanzar. Y en cuanto luego al tema de la colaboración, eso lo que hace es desbloquear el dinero. Y todos tenemos que hablar de dinero cuando hablamos de transformar lugares. Porque el easy está muy bien, es fantástico. Pero siempre y cuando va parejo a la financiación. Porque si a todos nos gusta esta, vale, ¿quién sabe meter la mano al bolsillo? Sí, muchísimas gracias. Es una muy buena idea. Me gustaría hablar ahora de dos cosas. Todos habéis mencionado las emociones. Lenguaje del amor, has comentado tú cuando hablabas ayer, ¿no? De estas sesiones. Y hay un motivo para estos cambios, es porque hay alguien que no está feliz o queremos hacer feliz a alguien, tanto si son los dueños del capital, de los activos, los ciudadanos. O sea, estamos intentando resolver algo con la esperanza de que algo ocurra y que la gente luego siga. Pero el tema es que la felicidad total nunca existe, nunca tenemos a todo el mundo contento en todas partes. Quiero hablar de una experiencia. Hace 30 años, Job Pan creó esta idea de la economía de la experiencia, que me parece que es un modelo fantástico realmente para generar estímulos, porque somos al final dueños de nuestras experiencias, ¿no? Cómo nos sentimos aquí en esta sala, yo no sé cómo les estamos haciendo sentirse, espero que no muy aburridos. ¿No? Quizás no deberíamos tener esta conversación así. Quiero hablar de emociones para dar forma a una visión, para provocar una intervención. ¿Realmente os sentáis y pensáis en cómo queréis que se sienta la gente? Y a través de vuestro trabajo, ¿cómo queréis que se sienta la gente? Quiero hablar de experiencia, de emociones. ¿Tiene un papel en lo que hacéis vosotros? ¿Juega un papel? No sé si es una pregunta demasiado amplia. El que primero quiera contestar, que vaya. Eso es una idea de la que hablamos anoche. Vamos a ver si esto también os llega a vosotros. Empezamos a hablar de esta idea del lenguaje de amor de los lugares. Intentamos establecer una mejor relación con los lugares. Y todos tenemos lenguajes amorosos distintos. Y para contestarte directamente, cuando se diseña un destino, hay un proceso. ¿Tú qué sientes? ¿Qué ves? La emoción tiene que estar ahí. Pero dicho esto, todos sentimos las cosas de maneras distintas. Quizás pues estar en un barrio de una ciudad, por ejemplo, tú has hablado de Aarhus, que es el hermano travieso pequeño, ¿no?
Y en algunas comunidades con las que estábamos trabajando, también a nosotros nos decían que, bueno, que éramos un poco los inconformistas. Y entonces, por ejemplo, queremos utilizar la biblioteca como un espacio público 24 horas, ¿no? Eran un poco disruptivos. Quizás todos tengamos un lenguaje amoroso que es distinto, quizás sea como un poco más rimbombante, ¿no? Pero cada uno tiene el suyo. Kate dice que es muy importante entender quién es tu comunidad y qué les puedes pedir y ellos qué piden. Y luego haces también un proceso como de branding, no de generar marca. Hablamos con mucha gente que está en esa zona. Todos tenemos ideas de qué es lo que puede salir de aquí. Pero lo que fue bastante sorprendente es el nivel de orgullo que se veía cuando hablábamos con la gente que trabajaban en la ciudad. La gente se sentía como una familia, ¿no? Y estaban orgullosos de formar parte de ese intento. Y esta idea de que se estaba innovando y que eran parte de esa innovación y de que estaban en un lugar muy interesante. Estamos hablando de 200 años de historia. Para nosotros esto fue una manera de actualizar todo eso. Es decir, estas son las personas que van a hacer la historia del futuro, la gente que está ahora en este lugar, que son los innovadores. Y me parece que esto es una gran fuente de inspiración porque realmente cuenta lo real de cómo ha sido la identidad históricamente de la ciudad, pero ahora centrándose también en el futuro. Entonces, cómo la gente puede querer algo y defenderlo. Y me gusta, ¿no?, esta idea de que somos como una familia, una tribu que defendemos algo. Eso es muy importante para generar experiencias. ¿Y tú, Stephen? Ay, se me ha ido el hilo. Lo que quería decir es que si queremos alentar el cambio con nuevas ideas, María ayer dijo algo muy interesante. Hay que estar preparado para lo peor. Cuando uno es funcionario y quiere hacer cambios, como el tema de qué haces con los coches, etcétera, con las infraestructuras, ¿no? Y luego están las redes sociales, todos los medios, Facebook, Instagram, los periódicos, ¿no? Los medios generan opinión. Y muchas veces se basa en lo negativo. Pocas veces te dicen, oh, es una idea fantástica. Normalmente la mayoría no comulga con ello. Por lo tanto, cuando intentas hacer estos cambios, tienes que intentar orientarlo a que la gente lo vea como para que sea para lo mejor. Pero hacer estas ideas, estas sugerencias, quizás hay que hacerlo de manera poco a poco exponencial. Pero luego también me gusta lo que decía Gloria, ¿no? Esta idea de la he fastidiado. Si haces un error, que sea gordo. Y no pasa nada. Forma parte de todo esto. Y esta idea de hacer intervenciones temporales o prototipos, precisamente es que te permite cometer errores. Y normalmente los políticos no quieren jugársela. Entonces, hacer una inversión grande que luego no funcione, pues bueno, no quieren. Entonces, primero se hace un modelo, un caso, y se reflexiona sobre ello. Y entonces, si esto funciona, se lleva a otro nivel. Voy a intentar un poco concluir diciendo que hemos hablado de dinero, que es muy importante, pero no suele ser suficiente. Yo diría que realmente lo más importante es cuando hay mucho dinero en juego, ¿qué hay que hacer? Para hacer un lugar hay que un poco romper el lugar primero. Yo vengo de Singapur, donde hay como una actitud nacional basada en las limitaciones que también da lugar a muchas innovaciones. Y luego hay lugares como Bilbao, que es el maestro de la reinvención, cómo hacer más con menos. No sé si podríais hablar un poco, porque ya nos queda mucho tiempo. Puedes hablar del valor del tiempo. Lo hacéis rápido, despacio, en vuestros proyectos, en vuestro contexto. ¿Podéis añadir alguna palabra de sabiduría a la gestión del tiempo? ¿Cómo?
qué fuentes utilizáis. Me gustaría que nos contéis cómo conseguís hacer más con menos. No quiero aquí apuntar a nadie, pero Rosana, creo que tienes una historia al respecto. Sí, normalmente lo que se queda al margen, la dimensión que no se tiene en cuenta cuando hablamos de los lugares es el tiempo. Los arquitectos no gestionan bien el tiempo. Pero otras muchas personas sí, por ejemplo, los tiempos lo gestionan muy bien los músicos. Saben cómo improvisar y llevar los tiempos. Estamos hablando de los lugares futuros y de ser colaborativos estos lugares en el futuro, que sean colaborativos. Pero normalmente el reto al que nos enfrentamos es que quizás estemos hablando a 20, 30 años para que se produzca una auténtica transformación. Pero tú solamente puedes hablar durante 20 minutos con alguien. Así que lo más importante es llevarles a ese lugar, que lo sientan, que lo experimenten, casi que mediten ahí, ¿no? Que alguien durante 5 minutos piensa qué te hace sentir y luego pensar en el futuro, cómo lo ves. Y así en media hora puedes construir casi un nuevo mundo, porque es algo que está vivo, que está sentido. Yo ya he dicho antes... Creo que hay que hablar de que estamos aquí y ahora que muchas miles de personas vienen todos los días a trabajar, por mucho que hablemos de colores, de tonalidades. Y hay muchos espacios, por ejemplo, a nivel de calle que ahora tienen otros usos o que han sido abandonados. Y creo que hay que reunirse con todos quienes tienen intereses. Y estamos así desplegando un programa donde lo que estamos generando es industrias creativas en la ciudad, probando nuevos conceptos que luego los promotores están considerando como muy interesantes y preparando programas para llevarlos a la práctica. Y realmente es toda una experiencia estar así en el centro de la ciudad. A los políticos se les elige durante 4 años y eso tiene repercusión en las decisiones que toman. Cada vez más se intenta conseguir la implicación de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, pero eso lleva tiempo. Los políticos quieren ver que ocurre algo durante su periodo, su mandato. Entonces, que la idea es que si queremos que la gente se implique, tienes que generar un espacio para que las cosas ocurran. Y si quieres acelerar esto, hay que ofrecer algo tangible. En vez de solo hablar de visiones, de imágenes, sino hay que verlo ahí en carne y hueso, salir, hablar con las personas en distintos lugares, hablar con los niños donde están, con la gente mayor. No tienes que estar en el ayuntamiento, tienes que estar en la calle y hacer que las cosas ocurran. Hacer que toda esta gente se reúna y hable. Tenemos que ser creativos en cuanto a cómo acercarnos a las personas y generar esto otro para que realmente los políticos se sientan bien y la gente sienta que quieren trabajar para que haya un cambio para ellos. Creo que los funcionarios tienen que estar ahí como en el medio, haciendo malabares, combinándolo todo. ¿No? Esto que veíamos ayer, como esa red de espaguetis enmarañados, ¿no? Y entonces tú tienes que estar ahí, los agentes públicos casi siendo como los magos que hacen que esto quede coordinado. Sí, muchísimas gracias. Realmente esto es lo que necesitamos ahora en el mundo. Y realmente lleva tiempo hacer algo que sea atemporal. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que están, creo que obligados, les han obligado a venir aquí, creo. Pero muchísimas gracias porque están prestando muchísima atención. Muchísimas gracias por el futuro, por el presente y a Bilbao sobre todo gracias porque son los bilbaínos los que han creado algo que es excepcional. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de haber venido aquí y volveremos, seguro. Are we dancing off? We're dancing off. Había dicho que iba a bailar. Dice